Queridos amigos, estamos nuevamente aquí juntos, Ronald, Jenner, Luis Carlos, un servidor, para platicar acerca de lo que ya es la lección número 5 de este trimestre. Recordamos que la lección de todo el trimestre se titula La misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Luis Carlos, cuéntanos de qué va la lección de esta semana. La lección de esta semana tiene como versículo clave Isaías 6:8 que nos dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Excusas es la lección. Excusas para eludir la misión. Es una lección bastante interesante a través de la historia de Jonás. Una historia que no es sencilla desde el punto de vista de, de lo que le sucede, ¿verdad? De lo que pasa en la historia, pero que tiene muchas lecciones de las que podemos aprender. Y en esta lección vimos algunos de los eventos que sucedieron en esta historia de Jonás y cuáles son los motivos que él tuvo para seguir adelante con lo que Dios le había llamado a hacer o eludir esa misión que Dios le había encargado. Y la lección nos lleva a través de diferentes formas de conceptualizar lo que pasó. Y eso es lo que vamos a explorar en esta plática. Y primero, cuando nos enfrentamos ante la posibilidad de hablar con otros, de compartir con otros, de ayudar a otros, de relacionarnos con otros, ¿cuáles son algunas de las razones que te impiden llegar a hacerlo? Por ejemplo, tal vez tú le vas al Monterrey, a los Rayados, pero pues no te gusta llevarte con los que le van a los Tigres. ¿Por qué? Pues porque ellos le van a los Tigres. Y entonces, o tal vez tú eres de cierta ciudad y no te gusta ir, no sé, a la ciudad de Laredo o a la ciudad de Tamaulipas, donde existe mucha violencia, muchos peligros. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que existen para que tú puedas relacionar y de una forma más local, tal vez? Esa persona con la que no te llevas en el trabajo, que te cae mal, este, porque es tu jefe, tu superior, o simplemente porque tiene ideas diferentes a las tuyas que tú no compartes y con las cuales no te identificas. Entonces, cuando Dios hace este llamado de unir a todo el mundo bajo Jesucristo, a compartir el amor, a llegar a otros, a relacionarnos con otros. Número uno, y pregunta para ustedes en este momento: ¿cómo ven estas excusas que tomamos para no hacerlo, para no acercarnos, para no abrirnos tal vez a otras personas y no relacionarnos con ellos? Yo creo que tiene mucho que ver, como hemos estado platicando antes, estas ganas o la falta de ganas de relacionarnos con ciertas personas o ciertos grupos de personas habla más de nosotros que los otros grupos de personas, ¿no? Este tiene que ver más sobre nosotros que sobre los demás, independientemente de quiénes sean los demás para nuestro caso en particular. Y la lección habla cosas muy interesantes. De hecho, eh, introduce términos que a mí no me había tocado leer les comentaba, en una publicación de distribución masiva de la Iglesia Adventista, igual y seguro ya está publicado, pero en lo personal no me había tocado leerlo. En algo tan masivo como la escuela sabática, ¿no? Introduce conceptos como etnocentrismo y cosas que pues ya son vecinos de la misma cuadra y de la misma calle de turismo misionero y cosas así, serias, ¿no? Que cuando siquiera sacamos o decimos eso hasta como por descuido en una plática en, en la iglesia organizada,
pues siempre, bueno, en mi caso, siempre que lo he hecho me he metido en problemas, ¿no? Entonces ya trato de ser más cuidadoso con eso. Pero me llamó mucho la atención que la lección lo menciona así derecha a la flecha. Y me parece que bueno, en lo personal estoy muy de acuerdo con el autor en ese sentido, ¿no? Oye, Gener, a ver, desarrollate eso de turismo misionero. Ah, te gusta, te gusta, te gusta. Qué Tú bárbaro. déjate caer. No, es que pues yo la verdad no lo había escuchado, pero sí está Mira, interesante y más o menos, a ver, desarrollalo. este, estimadas, estimados y estimades. Si digo algo que incendie aquí las cosas, pues ya saben quién hizo la pregunta. Pero, el turismo misionero, usando mis palabras, ¿no? Es esta actividad que se hace bajo el estandarte de ir a hacer misiones a lugares remotos o lugares diferentes, donde también acomodamos una agenda recreativa, ¿no? Entonces vamos y hacemos misiones. Voy a decir lugares, pero no estoy pensando en proyectos puntuales, solo estoy dando un ejemplo. Pues vámonos a la Sierra Tarahumara y sirve que pues es bien instagrameable. Entonces, pues hacemos obra misionera y luego sirve que le pegamos a las redes sociales también. Ojo, no estoy diciendo que esto sea malo o que sea bueno. Tú me pediste definir turismo misionero. La otra también es, oigan, y si vamos a Cuba a hacer una campaña evangelística, vamos una semana y de esa semana pues nos agarramos N días para conocer, ¿no? Y entonces estas cosas que ya uno no sabe cuándo, yo lo he hecho, yo lo voy a confesar, yo lo he hecho y la verdad me la pasé con ganas, no les voy a echar mentiras, me la pasé con ganas, de las memorias más que recuerdo con más cariño y donde más me he divertido han sido en actividades de turismo médico. No estoy tan seguro que haya sido muy efectivo en esto de llevar el carácter divino, porque honestamente estaba disfrutando más mi experiencia en un contexto distinto, ¿no? Eh, Me ha tocado hacerlo en otros países, me ha tocado hacerlo en lugares aquí en México y lo he disfrutado muchísimo, pero no lo he disfrutado desde la perspectiva de compartir el carácter divino, o sea, lo he disfrutado porque pues me fui y me eché una paseada bien sabrosa y lo disfruté mucho, o sea, eso es turismo médico, digo, en palabras pues del día a día domingueras, ¿no? Y eso me parece que es peligroso por las siguientes razones. Porque cuando nosotros vamos con una mentalidad de turismo médico, nuestra prioridad no es entender la comunidad a la que vamos. Nuestra prioridad no es entenderla desde su contexto, no es entender su realidad y aprender su realidad para entonces, con la comunidad como centro de enfoque, construir herramientas o estrategias sustentables de transformación de la misma, donde es la comunidad la que decide y prioriza cómo reconstruirse o cómo cambiar su realidad y nosotros de alguna u otra forma vemos cómo apoyamos a los que están, con los que tienen la mano en el timón, ¿no? Que es la propia comunidad. Y cuando uno hace turismo médico, pues no está pensando en eso realmente, ¿no? Estás pensando en estas intervenciones rápidas, breves, donde pues estas frases de vas a ayudar y el ayudado eres tú, pues sí, Rey, pues no te das el tiempo de entender la comunidad ni su realidad, ¿no? A esto me refiero con turismo médico y habla mucho de etnocentrismo. Ojo, esto es algo a los que todos estamos sujetos, ¿eh? Si nosotros no activamente nos ponemos un freno y decimos, a ver, eh, hablando de Jonás, a ver, voy a ver esta comunidad, ¿cuál es la realidad de la comunidad? ¿Cómo se construyen ellos? ¿Los puedo entender? ¿Puedo alcanzar a entenderlos? ¿Y cómo puedo ayudar siempre y cuando ellos estén al timón de su realidad? ¿No? Eh,
No sé si me di a entender. Hiciste pregunta capciosa ahí, Luis. No, 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 muy bien, no, muy bien, claro que te diste a entender, perfecto, pero va con el tema de cuál es tu agenda, ¿no? ¿Qué agenda es la que llevas? ¿Cuál es la actitud que llevas? Y creo que en la lección el día lunes menciona en uno de los últimos párrafos este tema de asumir una mentalidad de salvador, ¿no? Cuando vas a cierta lugar, ¿no? Ayudar a otros, de tener esa mentalidad de que pues ellos están mal, entonces yo voy a ir a salvarlos, ¿no? Yo voy a ir a solucionar sus problemas, yo voy a ir por los méritos que yo pueda tener, ¿verdad? Con mis herramientas, con mis conocimientos, con mis habilidades, yo tengo la capacidad de solucionar los problemas de esa persona. Y entonces, pues son conceptos, dice la lección, de hecho es el título de ese día, ¿verdad? Son conceptos falsos ah, con los que podemos ir en este camino y en este llamado a ayudar a otras personas. Entonces Pero aquí, sí, fíjate que yo estoy de acuerdo en que lo llamemos conceptos falsos, pero me parece que podríamos llamarlo un poquito diferente. Porque más allá de ser falsos, son conceptos peligrosos que priorizan nuestro etnocentrismo, que priorizan a nosotros, al yo, ¿sí? Y eso es lo que los hace falsos. En la medida de que yo trate de implantar o sellar mi realidad en la realidad del otro, es decir, ay, sí, estás bien fregadito, yo te voy a ir a bendecir, aguanta, déjame ahorita, me organizo y te voy y te bendigo porque estás bien fregado. Sí, 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 ya sentí el llamado del Señor y voy a bendecirte, ¿no? Y entonces cuando sellamos a la realidad del otro con la nuestra, me parece que es cuando nacen estos falsos, ¿cómo dice el lunes, Luis? Falsas miradas, falsos conceptos. Pero el común denominador es esta cosa que nosotros implantamos en nosotros, en lugar de permitirnos entender la realidad del otro, escuchar al otro realmente y ver cómo poder entretejer nuestra existencia con el otro para entonces fortalecer su proceso de cambio, no el mío, ¿no? Y esto también es parte de la teoría en salud pública, ¿eh? Y esto existe en varias áreas, sociología, en lo que trabaja con temas sociales. Esta teoría existe de muchos nombres, pero el mismo común denominador, no vamos primero nosotros, ¿no? Y por eso usé esta frase de turismo médico. sí, Perdón, turismo está medicina. encendido, está encendido. Oye, y hay que dejar ya hablar a Ronald y a Enoch, pero yo digo dos cosas. Humildad, cuando enfrentas esto, humildad, humildad. Y número dos, el trabajo no es tuyo, el trabajo es de Dios, del Espíritu Santo, y tú cooperas, ¿no? Tú pero vamos a ver, Ronald, Enoch ya quiere Dale, decir Ronald, todo. dale, Ronald. No, 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 pues está bien escuchar ahí el género, hombre. Estaba bien, ya bien encarretado, hombre, que siga. No, pues yo creo que el punto, ¿no? De poder ir a ayudar. Pero aquí, lo que dice la lección, las excusas, ¿no? ¿Qué pasa como cuando no quieres o por qué no quieres, ¿no? Eh, Digo, la historia de Jonás para mí, pues eh, me llena de saber que, pues Jonás, más que un profeta, pues era un humano, ¿va? Y yo creo que como humanos muchas veces podemos tener ganas y a la vez también no tener, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Las excusas de ir a hacer el bien a las personas. eh, y creo que ahí empieza la complejidad porque um, en lo personal a veces me han invitado, ¿no? O sea, a hacer brigadas y yo acepto, ¿no? Pero a veces hay momentos donde esa parte, ¿no? La carga de decir el trabajo, ¿no? Esto y lo otro, ¿no? Y entra, ¿no? O sea, sin querer aquí cositas que van anteponiendo al egocentrismo, ¿no? En vez, como dice Luis, realmente ir, ¿no? Por ese amor realmente al prójimo, ¿no? Y es algo que pues
pues uno puede batallar, ¿no? O sea, realmente de ir a servir con esa humildad y pues poniendo al servicio los dones que Dios te ha dado, ¿no? Y yo de esa manera pues puedo ver a un profeta Jonás que pues pone excusas y pues bueno, aquí en el desarrollo de lo que vamos a ir platicando pues vamos a ir haciendo los comentarios, ¿no? Oye, pero ahí cuando vas a un lugar donde quieres ir, donde ves una necesidad y dices, ah, bueno, voy a ir. Pero a ver, bueno, ya te vas, pero cuando no quieres ir, cuando son tus Sí, enemigos, cuando son peligrosos, cuando no te caen bien. Fíjate que creo que la historia de Jonás, y en un momento cuando platicaba con aquel rabino judío con el que estudié en Israel, llegamos a tocar concretamente el tema de Jonás. Él cree, y yo también, que la historia de Jonás no es real, o sea, es una obra de literatura por sus características, que de alguna manera es construida con el afán de dar una lección a la gente, ¿no? Ahora, traten de pensar en algún momento quien haya desarrollado esta historia, esta narración, que esta historia es narrada a los judíos y que los judíos que escucharon en ese momento esa historia odiaban a los asirios. Era una historia relativamente cercana donde en múltiples ocasiones habían sido abusados por los asirios, habían sido atacados, maltratados, familiares probablemente de esas personas habían muerto en manos de los asirios. Y quien está contando esta historia resulta que les plantea la historia de Jonás no con el objetivo de hablar de los ninivitas, de los asirios, sino con el objetivo de que ellos se vieran reflejados en Jonás. Y es curioso que el libro no se trata de la salvación de los ninivitas, porque si no, cuando Dios los perdona, ahí hubiera terminado el libro. El libro se trata de la salvación de Jonás, porque al final del libro, o más bien el libro termina con un cuestionamiento para Jonás, que al final era un cuestionamiento para esos primeros judíos que estaban escuchando esa historia, en donde se planteaba o se les ponía en la mesa el hecho de la capacidad que tenemos como seres humanos para tener misericordia con otras personas. Y en el proceso de la historia lo que aparece es un cúmulo de conceptos falsos o más bien nos enfrenta constantemente a ciertos conceptos que tenemos que son equivocados. Me gusta mucho lo que me menciona Jenner, ¿no? O sea, al final hay ciertas confrontaciones incómodas que tenemos que hacer a la hora de que nosotros queremos ponernos la capa de héroes y decir, híjoles, soy médico o soy experto en intervenciones sociales y bueno, yo voy a ir a salvar a las personas, ¿no? Que pues están enfermas o que tienen alguna situación particular en donde están necesitando comida o desde el aspecto religioso, ¿no? Yo soy quien tiene la verdad. De hecho, hay una parte en la lección en donde se habla eso, ¿no? De la importancia de transmitir la verdad como la conocemos y entonces los demás son los que están equivocados, yo soy el bueno, ellos son los malos, y entonces yo tengo la misión de... Yo creo que la misión, y lo mencionamos la semana pasada, tiene que ver primero que nada con mi propia salvación en el sentido de que yo estoy perdido también y de que todos necesitamos salvación. A todos nos tocan circunstancias distintas que nos implica tener distintas posiciones, por así decirlo, dentro del tablero, pero es un error suponer que yo soy el bueno y que tengo que ir a rescatar a los malos. Porque cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando tenemos esa postura, terminamos viviendo como Jonás. Y atención, yo mismo sufro de eso. Vivimos hasta cierto punto frustrados, sintiendo que merecemos las perlas de la Virgen, que merecemos que Dios nos trate bonito, pues porque nosotros hacemos las cosas bien. Sin embargo, en la historia de Jonás empiezan a aparecer ciertos elementos que nos hacen ver que Jonás se suponía que era el profeta de Dios, del pueblo de Dios, y resulta ser que quienes terminan adorando a Dios en el contexto del barco son
esos marineros que en teoría eran paganos. Resulta que los ninivitas, que eran tan malos y que habían matado a tantos judíos y demás, cuando escuchan el llamado de Dios se arrepienten. Repito, es una historia, se cree, ficticia. Y resulta que Jonás, quien es el llamado de Dios, está ahí atorado con sus propias emociones, atorado con sus propias frustraciones, con un sentimiento de superioridad, con un sentimiento de creer que él es mejor que las demás personas, que él merece dormir en un hotel de 5 estrellas, pero que las personas de Nínive no merecen ser perdonadas. Pregunta. Creo que todos los que estamos aquí, quien está escuchando este podcast, se siente más como Jonás que como un ninivita. Se siente en esta postura de decir yo soy el llamado para sanar a las demás personas. ¿Realmente tenemos nosotros o somos nosotros quienes somos los buenos y el resto de las personas son los malos? ¿O es parte de los conceptos falsos que tenemos que nos hacen escondernos de nuestros propios miedos, de nuestros propios temores, que nos hacen de alguna manera alejarnos de lo que es diferente, de lo que en algún momento incluso nos puede haber llegado a lastimar, a pesar de que nosotros también lastimamos a las demás personas, que nos ayuda a no enfrentarnos a nosotros mismos, a no salir de nuestra propia zona de confort con esta posición de decir, bueno, yo soy el que ayuda, y cómo de alguna manera la historia de Jonás nos hace ver que el tema de yo ir en una misión, lo dijimos la semana pasada, por supuesto que tiene que ver con mi salida de mí mismo, pero salir de mí mismo, esa es la verdadera misión. Salir de mis propios preconceptos, esa es la verdadera misión. Salir de mi idea de que yo soy superior a los demás y que yo soy de alguna manera quien tiene que rescatar a quienes están mal, esa es la verdadera misión. Y eso se logra cuando yo salgo de mí mismo, cuando salgo de mi zona de confort, de mis propios conceptos, de mis propias ideas y me enfrento con una realidad que me va a mostrar en la cara que no soy mejor que nadie. Esa es la verdadera misión, salir en mi ruta, la famosa ruta de Abraham, que en este caso también la ruta de Jonás es su propia ruta, solo que no sabemos cómo termina, para enfrentarme conmigo mismo y darme cuenta a la hora de predicar, a la hora de lo que sea, no de juzgar al otro, sino de voltearme a ver a mí y darme cuenta que no soy tan bueno como yo creo. ¿Qué opinan de eso? Sí, a veces podemos confundir nuestro rol, dice la lección justo ahí, dice, confundimos nuestro rol con el de Dios, ¿verdad? Lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar, ¿verdad? Solo Dios es el que transforma y nosotros trabajamos en cooperación con Él en eso. Y para nosotros, otra cosa que me llamó mucho la atención es un poquito del cómo, del cómo cooperamos con Dios, y es a través de nuestro testimonio, y es a donde va el tema de Enoc. No es necesariamente a lo que voy a llevar al otro, sino es con lo que soy, con lo que hago y con lo que y cómo comparto con otros, ¿no? De una forma, se dice una ayuda desinteresada, ¿no? Cuando vas a ayudar a alguien sin tener que buscar algún beneficio propio. Entonces, definitivamente, el tema de la misión empieza primero con Dios y luego analizando tu actitud, tu pensamiento, tus ideas cuando las realizas. Y encontramos en la historia de Jonás pues muchas formas en las que podemos tener excusas para no realizarla como Dios nos lo pide, o para realizarlas a nuestra manera, que es otra cuestión interesante. Y yo quería poner también un comentario breve en esta parte donde habla acerca de cómo cuando estaban en la tormenta, Jonás estaba influenciado por la cosmovisión de de la época, del lugar donde estaba. Cuando en la antigüedad había dioses, y entonces cuando tú hacías algo mal,
pues era porque el Dios te estaba castigando, ¿no? Y en el barco, específicamente en el mar, había la creencia, bueno, de si estaba una tormenta, si algo malo estaba pasando, era porque un Dios estaba teniendo la influencia sobre esa situación. Entonces, ahí Jonás asume una culpa y en el último versículo del capítulo 1, y dice, sí, es por mi culpa están sufriendo. Entonces, ¿cómo se libra esto? Bueno, tírenme al mar y entonces el mar se va a la tormenta se va a calmar. Y esto era un concepto o una idea que venía influenciada por la cosmovisión de ese tiempo, donde el mal o esta situación desastrosa se iba a ir con un sacrificio. Al sacrificar a Jonás, entonces la tripulación iba a estar mejor y la tormenta iba a calmar. Entonces la idea de un sacrificio pues no es la idea de que observamos en la Biblia. Yo no sé si ustedes en algún momento han leído ese concepto o esa, oye, pues sacrifiquen a para que el Dios calme su respuesta o su enojo y entonces eran conceptos falsos influenciados por la cosmovisión del mundo o la cosmovisión popular, como quien dice. Entonces hay ideas populares que se mezclan, ¿no? A ver, pero aquí voy a hacer unas preguntas, Luis, a esto que estás mencionando. Pregunta número 1. ¿El mar se calmó cuando Jonás fue tirado al mar? No lo menciona, de hecho. Sí, Sí, la Biblia dice que cuando avientan a Jonás al mar, en ese momento la tormenta para. 2, como cristianos, aguas con lo que estoy haciendo ahorita, ¿eh? Estoy empujando algo, pero luego va a haber dale, una dale, salida. dale. Como cristianos, ¿creemos que el sacrificio de Jesús era o no era necesario? Claro, De hecho, antes de Jesús estaba todo el sistema de sacrificios. claro, claro. El Ahora, sacrificio de Jesús. ajá, y antes se mataron miles de becerritos por esta cuestión. Y en teoría decimos que ya no es necesario porque ya sucedió el sacrificio, pero pareciera ser que sí traemos muy en la cabeza esto. Fíjense a lo que voy. Y otra vez, a ver, son preguntas que son incómodas, pero que en algún momento nos tendrían que llevar a cuestionar el por qué creemos lo que creemos y cómo lo creemos. Como seres humanos tendemos a, o más bien nos cuesta mucho el concepto de la misericordia. Nos cuesta mucho. Independientemente de el desarrollo de mi fe particular o de la teología que puedo llegar a tener, que no daría tiempo ahorita para exponer, sí creo que el tema del sacrificio es más importante para nosotros los seres humanos que para Dios. Es decir, tiene que ver más con algo que tenemos aquí que con una necesidad que pudiera llegar a tener Dios. De hecho, en algún momento cuando Abraham va a matar a su hijo, siempre se ha hecho como este tema de, ay, tuvo fe de que Dios iba a detenerlo a medio camino, pero en realidad creo que lo que estaba tratando o lo que esa historia trata de expresar es que esa necesidad por sacrificio que históricamente existía en el ser humano y tal vez sigue existiendo, había un Dios que tenía la capacidad de transformarla o de verla en un sentido en donde te dice, sabes que no es necesario que tú sacrifiques para que yo esté bien. Es más, yo estoy dispuesto a sacrificar o a darte un sacrificio con tal de que tú puedas estar en paz. Y esto está muy relacionado con el tema de Jonás porque Jonás quiere justicia. Y la mayoría de nosotros queremos justicia. Y la justicia requiere un pago y el pago implica un sacrificio. Y si alguien hizo algo malo, tiene que pagar. Y en este sentido, Jonás decía, bueno, los ninivitas han sido malos, no basta con que se arrepientan, necesitan pagar. Y ese es el cuestionamiento con el que vivimos los seres humanos, que nos hace
tan difícil perdonar, nos hace tan difícil en algún momento tener misericordia. Y sin embargo, en este capítulo de Jonás, sobre todo en el último capítulo, en el último versículo, déjenme lo estoy buscando. ¿Alguien tiene ahí la pregunta final? Sí, la última pregunta del capítulo, ¿eh? Sí. Oye, ¿Cómo es? y ese tema de justicia es algo que hasta actualmente se manifiesta, ¿no? Con la guerra que está en Israel, ¿no? Donde tú me hiciste algo malo, pues yo te tengo que hacer algo malo también, entonces hay que hacer justicia por lo que hiciste, ¿no? Y el problema es que eso no tiene fin, o sea, porque siempre va a haber algo más, ¿no? Fíjense lo que dice el último versículo, con esto cierra Jonás, el libro de Jonás, dice, los últimos dos versículos, perdón, va desde el 9, del 9 al 11, dice, pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Es decir, una planta que Dios permitió que creciera para que le diera sombra a Jonás, pero luego el sol la quema, ¿no? Y entonces, pues a la hora de que pierde su planta, Jonás se enoja. Y Porque dice él Jonás, pensaba que la claro que merecía, sí, ¿no? sí, exactamente, porque Jonás pensaba vivimos que en un mundo merecía la... exactamente, vivimos en un mundo de premio y castigo, ¿no? Si soy bueno, me merezco que me pongan mi planta. Si soy malo, pues entonces merezco un castigo. Entonces, Dios le está llevando este cuestionamiento a Jonás en la historia. Otra vez, quien hizo el telling de esta historia para con los judíos los estaba tratando de empujar a ellos mismos, ¿no? Y dice Jonás, claro que tengo razón para estar enojado, me muero de rabia. Y entonces el Señor le dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en la noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? ¿Cuánto nos cuesta el Compasión. tema de la misericordia, la compasión? ¿Cuánto en algún momento nos cuesta el darnos cuenta que si quisiéramos justicia realmente, todos tendríamos que sufrir? Y por eso vivimos como vivimos, porque vivimos bajo ese paradigma y estamos unos a otros exigiéndonos cuentas. Y en teoría el gran llamado o la gran misión que tenemos de salvar y buscar lo que se había perdido es llevar las buenas noticias del Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que el amor está por encima de la justicia y que de alguna manera el amor cumplió con la justicia con la muerte de Cristo. Repito, yo creo que el tema de la muerte y el sacrificio de Cristo tiene que ver más con una necesidad psicológica que tenemos nosotros acá que con una necesidad teológica o con una cuestión de cosmovisión del bien y el mal. Acá el tema es, sobre todo, las personas que en algún momento nos sentimos en una posición de superioridad por una cuestión religiosa, qué difícil es, porque repito, la historia de Jonás no tiene que ver con la salvación de Nínive, tiene que ver con la salvación de Jonás. Si tuviera que ver con la salvación de Nínive, si hubiera acabado el libro cuando piden perdón y pues perfecto, ¿no? A echar, a festejar que pues se salvaron y pidieron perdón y son mejores personas. Pero la historia sigue y nos dice que tiene que ver con nosotros. Los que decimos que somos los elegidos de Dios o los profetas de Dios, nosotros los Jonás. Y Con con los los... conceptos errados, falsos, con el miedo que tenemos a lo diferente, a lo que es distinto, a lo que nos han enseñado, con las confrontaciones incómodas que tenemos que tener para darnos cuenta que, y lo decíamos la semana pasada, que la misión tiene que ver, sí, con el llevar el anuncio de las buenas nuevas a otras personas, pero que también tiene que ver en ese proceso conmigo y con mis sentimientos de superioridad y con mi forma de esconderme en la religión para no enfrentar el hecho de que yo también requiero salvación. Es enfrentarnos con el hecho de que somos el hermano mayor en aquella historia del hijo pródigo, que no somos mejores que los que tenemos que ir a rescatar y que más bien la misión se convierte en el pretexto para que ambos, los que nos sentimos como Jonás y los que se sienten como Nínive, sean rescatados en el proceso, ambos, y son rescatados por Dios, no por nosotros.
Es decir, nosotros y los que vamos a ir a llevarles las buenas nuevas somos rescatados por Dios. En el proceso de ir allá, enfrentarnos con eso que nos da miedo, romper nuestros paradigmas equivocados en el proceso, tener confrontaciones muy incómodas, cuestionar a Dios, la lógica de Dios que no es la lógica nuestra, y en el proceso ser transformados. Y no es fácil. Y nos lleva a terapia. Y nos hace tener relaciones difíciles, no solo con nosotros mismos, sino con otras personas. Pero si nos abrimos al proceso, cirugía de corazón abierto, probablemente podamos ser rescatados por Dios. Oye, no, y en ese proceso que es difícil, un proceso personal difícil, dice, donde uno mismo tiene problemas, ¿no? Y haya problemas emocionales. Ahora, ¿cómo podemos ofrecer algo a los demás? Hasta podría parecer agotador, ¿no? O abrumador. Oye, pues ya con lo mío tengo, ¿qué puedo hacer? ¿No? No, Creo- Es que en la respuesta está la solución. Es decir, la solución, o sea, la solución no la vamos a encontrar dándole vueltas o andando corriendo detrás de nuestra propia cola. La vamos a encontrar precisamente al salir allá afuera, al dar ese paso fuera de mí mismo, fuera de mi zona de confort, porque ahí es donde voy a topar con pared, ahí es donde voy a tener las confrontaciones incómodas, ahí en esa relación difícil, ahí con ese Este, jefe con el que tengo problemas, ahí con ese hijo que se me está revelando, ahí con esa expareja que no me deja vivir y que me hace difícil la vida. Ahí es donde nos enfrentamos con nosotros mismos y ahí es donde o cambiamos o vivimos frustrados como Jonás. vamos a tirar una última bomba para el género. Venga. Este, que hay acerca de en este, justamente en este comentario que acaba de hacer Enoch, ¿no? Donde a veces buscamos en esta, pues, intención de mejorar nuestras vidas, de volvernos más espirituales, de tener una relación personal más cercana con Dios, y nos enfrascamos en burbujas en las que esto sucede fácilmente, ¿no? En comunidades, en lugares donde todo está facilitado, y entonces pierdes el contacto con la realidad que es el sufrimiento, el dolor, la violencia, eh, personas necesitadas, y estás tú en una burbuja en la que todos leen la Biblia, todos van a la iglesia, todos tienen las mismas ideas, pensamientos, nadie va en contra del otro, y si es así, pues no se lo dices. Y entonces vives enfrascado en una burbuja. Y para complementar eso, el llamado de algunas personas que dicen, bueno, es que hay que salir de las ciudades y hay que irnos al campo, este, y donde podemos formar comunidades este, únicas, comunidades donde solo haya una buena comunión entre las personas y con Dios. Entonces, ¿qué opinan de esa postura, de esa... ¿va con la misión eso? ¿O es parte, es congruente con lo que dice esta lección acerca de la misión? Uno, estar en burbujas, y dos, salir de las ciudades. Pues nomás te faltó decir que vamos a aguantar Kumbaya todos los días y agarrarnos de las manos, ¿verdad? Eh, pues, pues mira, yo no creo que haya una respuesta generalizada. Digo, quien se quiera ir a vivir al campo, que se vaya. Si yo pudiera, créeme que ya lo hubiera hecho. Pero no por una razón para congregarme con un cohorte de personas que sean prácticamente muy parecidas o iguales a mí en mi práctica de vida. Sino me parece que las cosas son más profundo que eso, ¿no? Y
Y ahorita que Nog estaba hablando, estaba pensando en el viaje de Abraham que platicamos la semana pasada. Y esta historia de Jonás como que colorea a más detalle ese concepto. Yo honestamente me identifico mucho con Jonás, con el Jonás, bueno, capaz voy a usar una palabra, pero clasista, con el Jonás medio whitezican, con el Jonás que si quiere predicarle a los de ojo verde, pero a los prietos le hay fuchi, ¿no? Este, o con el Jonás que se enoja cuando los prietos se arrepienten y el Señor los perdona. Sí, la verdad sí me identifico un montón con él y ahorita que estaba hablando no estaba pensando que el viaje de Abraham no solamente es salir de uno mismo, que ya eso es difícil. El viaje de Abraham es enfrentarse a uno mismo, ahora coloreado con la historia de Jonás, ¿no? Enfrentarte a tus ideas, enfrentarte a tu cosmovisión, darte cuenta, darte cuenta que enfrentarte a la tragedia, que lo que creíste que era esta comunidad que dices, Luis, de todos juntos cantando Kumbaya, y que ya la armamos, ya vamos a tener asientos VIP en el cielo. No, pues no va. Y que se te cae tu cosmovisión, te pega una crisis o dos o más en la vida y nada hace sentido, ¿no? Así como a Jonás no le hacía sentido pues que se salvaran los ninivitas. Estaba, estaba viendo aquí en Jonás 4:2 que eh, cuando Jonás le ora a Jehová, ¿no? Y le reclama a Jehová. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Yo ya sabía que te ibas a arrepentir, ibas a perdonar a los ninivitas. Yo lo que quería es que les cayera fuego encima, ¿no? Cuando Jonás dice eso, me resuena mucho cuando uno se da sus encontronazos de cosmovisión, ¿no? Y se te cae el mundo, se te cae tu realidad y te das cuenta que de repente, sin avisar a Guava, estás en crisis. Y lo que consideraste que funcionaba y te pones a cantar el Kumbaya y no sales de la crisis y no pasa nada y te estás encharcando más y más y más. Y te enojas porque se supone que Dios te prometió que te iba a ayudar, pero en lo que pasa es lo contrario, que Dios está perdonando a tus enemigos, ¿no? O a quienes te caen mal. Y te das cuenta que la vida no es como tú creíste que era. Este viaje que empezó a ser dibujado por Abraham y ahora continúa en sus detalles con Jonás, me parece que es muy interesante y habla, pues yo creo que es un viaje con el que estamos invitados a identificarnos, ¿no? En la medida que creamos que estamos bendiciendo a los demás con lo que hacemos, que tenemos que hacer más de lo que hacemos porque más gente necesita ser bendecida por lo que hacemos. En la medida que tengamos esa narrativa metida aquí en la cabeza, eh, eh, el área de oportunidad o el trancazo, cuando nos toque el trancazo, va a ser más fuerte, me parece. Deberíamos permitir a Dios y a estas historias o a la voz de Dios a través de estas historias enseñarnos cuidado, tú no estás bendiciendo a nadie, la misión es mía. Muchas veces en la misión, tan mía es que algún día te voy a pedir que vayas y prediques a tus enemigos y que vayas y que le desees el bien a tus enemigos o a los que detestas. Bueno, qué complejo, ¿no? Qué complejo, pero al mismo tiempo también que es muy congruente con lo que venimos estudiando estas últimas semanas en el trimestre. Hace completo sentido. Oye, General, ahí lo dice, justo lo estaba viendo. Dice, justo lo que estás hablando, dice, Jonás esperaba el juicio de Dios sobre este pueblo odiado, dice. Cuando esto no ocurrió, su cosmovisión se sacudió hasta la médula.
y Jonás prefirió morir antes que su mundo se diera vuelta. Así es, así es. Y cuando se te cae la Ese- cosmovisión es horrible, ¿eh? Es horrible, pero a eso estamos llamados. O sea, ese es el viaje de Abraham, el deshacer la cosmovisión, el que Dios te haga pedazos y en que, o capaz la misma vida te haga pedazos y Dios esté ahí para ayudarte a reconstruir cada vez más cerca de su voluntad. Y capaz nos va a tener, que ya quiere cantar Kumbaya, ¿no? Este, y cada vez más, cada vez, capaz nos toquen destrozos de cosmovisión más de una vez, capaz. No sé, No, y lo estás diciendo, dice, la cosmovisión suele formarse en función de las experiencias vividas y cómo se interpretan o explican, claro, ¿no? claro. Entonces, eso es, ojo ahí, ojo ahí. Hay que ser más atentos a lo que nos decimos, a lo que decimos cuando nos congregamos. Si pertenecemos a una iglesia organizada, hay que poner mucha atención a qué decimos cuando nos congregamos o qué nos decimos nosotros mismos cuando en nuestros momentos de espiritualidad, porque eso habla de nuestra cosmovisión, ¿no? Y si nuestras narrativas son de ir y bendecir a los demás, de ir y hacer bien a los demás, de salir y llevar las buenas nuevas a los que no las tienen, wow, eso a mí me parece que es sinónimo de ir y bendecir a los demás, que a los prietos, ¿no? A regalar unos pesos a los prietos. Este, actitud etnocentrista. Yo no lo dije, lo dijo el autor y les decía, a mí me llama mucho la atención y me pongo de pie y lo aplaudo de este autor que le pone nombre y apellido y le pone el cascabel al gato, aunque ya no elabora mucho en la idea, Y, pero y aquí ya el le que está, echamos, aquí ya le echamos un poquito más salsita, ¿verdad? Y salecita para que sepa. pues aquí ya hablamos abiertamente, ¿no? Pero el hecho de que ya esté escrito ahí dice mucho. Y más que eso, o sea, creo que el tema es otra vez personal. Coincido ahí con Ronald, no contigo, Luis. Es un camino personal y es el viaje de Abraham. Y es el viaje de que se nos destruya la cosmovisión. Y no sé si una y otra vez, cognitivamente hace sentido que sea una y otra vez, pero, ay, no sé si que se te caiga la cosmovisión es horrible, te sientes que te ahogas, que no hace sentido nada, que no sabes ni dónde ponerte de pie, porque lo que creías que era no es, y ahora ya no sabes qué es, Yo voy a decir mi ¿no? última frase ya para que el Enoch cierre un poquillo, pero me gustó mucho cómo el autor puso también esta frase, puso, la nueva experiencia que Dios le dio a Jonás, hablando de Jonás, tenía la intención de ayudar a Jonás a reconocer su propia visión distorsionada del mundo, ¿no? Fíjense, ya también yo nomás para cerrar, ¿no? Y tratando de sumar a lo que mencionó Jenner, ese es el destino del viaje que tenemos que tomar cada uno de nosotros. El enfrentar y el confrontar eh, la cosmovisión que está determinada por el yo. En lecciones pasadas platicábamos eso, ¿no? Que cómo realmente la lucha estaba entre nuestro yo que está determinado por el ego, por el orgullo, por el qué dirán, por las apariencias, y cómo por otro lado estaba esta lucha por la entrega, por la empatía, por salir de mí mismo, por tener la capacidad de pensarme vinculados con los otros. Y el verdadero destino del viaje es chocar con esos conceptos que hemos construido desde el yo para abrirnos a los conceptos que la divinidad quiere poner a nosotros y que tienen que ver con la trascendencia, tienen que ver con el encuentro, tienen que ver con el amor, con la gracia y con el perdón. Eh, no es fácil, lo que detalló Jenner es así y pongo las manos al fuego de que de alguna manera u otra, todas las personas que en algún momento tenemos un proceso espiritual serio, nos toca vivir esas cosas. Nos toca ser Jonás frustrados debajo de la palmera y Dios en su infinito amor se sienta a nuestro lado y nos cuestiona.
Si se fijan, no impone a Jonás y le dice, estás mal, mira esto y lo otro, eres un egoísta, lo que quieras. No, simplemente permite que se genere el escenario para que le pueda hacer una pregunta muy sencilla. Y así nos pasa en la vida cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando nos atrevemos a amar, cuando nos atrevemos a ponernos en situaciones en donde salimos de nuestra zona de confort, de nuestro cascarón. La vida nos va a dar una zarandeada, nos va a aventar al mar, nos va a tragar un pez y nos va a vomitar. Vamos a estar en medio del desierto con el sol abajo, frustrados, sin entender qué está pasando. Nos vamos a parecer a Jonás, nos vamos a parecer al hermano mayor diciendo, espérate, pero si yo he estado aquí todo el tiempo, ¿por qué le hacen la fiesta a este pelado que se la pasó allá gastándose el dinero con prostitutas y en fiestas? Y yo, que soy de los que va a las misiones en Chihuahua y que pone al servicio mis herramientas médicas o profesionales para ayudar a estos pobres de este mundo jodido en el que están, pecadores incircuncisos, pues mira, la vida no es justa conmigo. Ese es el verdadero objetivo de la misión: sacarnos de nuestra zona de confort, llevarnos a la arena y que en la arena nos choque la vida, nos choque un mundo en que está profundamente lastimado y en donde salimos heridos todos, y que en ese choque pensemos un poco menos en la justicia, sintiéndonos nosotros los justos, y nos abramos a las buenas noticias del amor, de la gracia y de la misericordia, que no son solo para mí, porque soy bueno y me las merezco, sino que son para todo el mundo. Y entonces dejo de sentirme el salvador del mundo y me doy cuenta que yo también necesito ser salvado, y solo ahí creo Dios puede salvarnos a nosotros. Porque a veces es más fácil que se salven los hijos menores, los ninivitas, es más fácil que ellos acepten a veces la gracia, el perdón, y a veces a nosotros, los chicos de iglesia, nos cuesta mucho más. Y el objetivo de la misión para nosotros no es ser los salvadores, sino es que en el proceso de salir a nosotros mismos para ir a ver las necesidades de los demás, realmente nos demos cuenta que somos nosotros los que necesitamos salvación. Muy bien, yo me quedo con la parte de lo que mencionaban al último de la compasión, de la misericordia, y en ese momento cuando Jonás pidió ser tirado al agua, veo ahí a unos, que serán inconversos paganos, ¿verdad? Tratando hasta lo imposible, ¿verdad? Para no tirarlo. Entonces, demostraron más misericordia ellos que el profeta, que el teólogo, ¿verdad? Que el conocedor de la verdad, que quería la muerte, la justicia para los ninivitas. Hubo más misericordia, como dicen, ¿no? Yo creo que es más fácil que los ninivitas se puedan convertir que tal vez muchos de los que creemos que conocemos la verdad. Yo quisiera cerrar con la pregunta que deja Dios a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Sí, y solamente lanzar un mensaje de pues apoyo. Si alguna de las personas nos está escuchando y está pasando y lo tiene, está ahorita en la fase donde le está dando un buen arrastrón la ola. Si te está arrastrando la ola, es importante saber que es parte del proceso. Es importante saber que es parte del viaje. Y es importante saber que Dios también tiene un propósito para cuando nos arrastra la ola. Aun cuando eso signifique que nuestra cosmovisión se está cayendo, ¿no? O que nos queremos morir como Jonás. Ahí no termina la historia. El sol vuelve a salir y la oportunidad de reconstruirnos llega. Pero la ola tiene que arrastrarnos. Desafortunadamente así somos como humanos. La ola nos tiene que arrastrar. Y también decir, no están solos, no estamos solos. La ola nos tiene que arrastrar para que Dios pueda reconstruirnos, si así lo decidimos. Estimados, nos vemos en la siguiente semana. Un saludo a todos y un abrazo.